libro de Samuel, capítulo 28, versículos del 3 al 10. Seguimos avanzando en la secuencia histórica que nos presenta el texto. Y nos dice que ya Samuel había muerto, y todo Israel había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Primer libro de Samuel 28, versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: «Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte». Y sus criados le respondieron: «He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación». Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: «Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dijere». Y la mujer le dijo: «He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir?». Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: «Vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto». Ya estuvimos viendo la situación en la que se encontraba David cuando fue requerido para presentarse en batalla y combatir contra Israel junto al rey Aquis. Y dijimos que el dilema al que se presentaba David era: o soy infiel a Dios, o soy ingrato a todos aquellos que me han proporcionado tantos beneficios y que ahora requieren el pago de los beneficios que he obtenido. Ahí se detuvo esa secuencia histórica. Y ahora el Espíritu Santo nos cambia completamente de panorama y nos lleva a otra escena donde se nos introduce en el contexto histórico de lo que está pasando cuando el ejército filisteo se está preparando para la batalla contra Israel. ¿Y qué es lo que está pasando con Saúl? ¿Cómo va a afrontar la batalla que se le avecina y que va a ser terrible? Se nos dice en el versículo 3 que ya Samuel había muerto. Y esto nos es recordado por el Espíritu Santo para que vayamos atando los sucesos y veamos por qué razón los filisteos querían llevar a cabo una guerra contra Israel precisamente ahora. Todo eso es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón. ¿Por qué ahora quieren los filisteos llevar a cabo una guerra contra Israel? Y dijimos que la razón que aparece es bien sencilla. El conocimiento de la muerte del profeta les había hecho recobrar el ánimo para acabar con sus enemigos, aprovechando que había un liderazgo que faltaba dentro del pueblo de Israel. Si no está Samuel, que es quien lideraba espiritualmente a Israel y a quien supuestamente Saúl debería estar sometido por las enseñanzas bíblicas, si nos falta el liderazgo, ¿qué puede haber? Si la sonida da sonido incierto, si la bocina da sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Si no tenemos quien lidere, ¿cómo nos vamos a organizar para la batalla? Y decíamos también que cuando la muerte se ha llevado a los ministros de Dios o la persecución los ha desterrado, los pueblos y las iglesias se ven privadas de su mejor defensa. Y decíamos también que el mayor castigo que Dios puede enviarle a su pueblo es quitarle a sus pastores, porque pastores falsos tienen para aburrir. Pero el mayor castigo es que le quite a sus verdaderos pastores. Por la enseñanza de Samuel y su determinación para actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, por el rigor que Samuel y el carácter fuerte de Samuel, Saúl había sido sometido a la enseñanza de la palabra. Por eso nos dice el versículo 3 también que Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Esto se menciona como una introducción de lo que se nos narra hasta el final de este capítulo, porque nos sirve para enfatizar la inconsistencia, la irresponsabilidad y la falta de temor a Dios que Saúl tenía. Nos ilustra acerca de lo inútil que es hacer una reforma temporal. Yo creo en Dios. Que limpian lo de fuera del vaso, yo creo en Dios. Pero lo de dentro está lleno de corrupción, como reprochó el Señor a los fariseos. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Cuando la reforma
o la aparente conversión es únicamente externa, cualquier cosa que ocurra afectará de forma fulminante a lo que hay que hacer. Cualquier cosa. Solamente hay que analizar las causas por las que algunos no van a la iglesia. Increíble. Increíble. Fijaos lo que dice el Señor en la parábola sobre el sembrador. El que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Wow! ¿Cuánta gente ha venido aquí? ¡Wow! Esta es la iglesia que yo quería. ¡Wow! No dicen wow, a lo mejor dicen miau, pero algo así. Reciben la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, adiós. El que fue sembrado entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero tiene tantas cosas que hacer. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Me interesan más mis negocios, mis placeres, que esto de la palabra, que se reúnen aquí 4 personas para escuchar lo que Dios dice. Lo que se evidencia en este tipo de personas es que pueden estar en el contexto de una iglesia, pueden decir que forman parte de ese cuerpo de iglesia. No olvidemos que Saúl también estaba en esa situación. Él formaba parte del pueblo de Israel. Él participaba en todas las actividades del pueblo de Israel. En las ceremonias y fiestas, él estaba en el contexto de Israel. Pero a la hora de aplicar principios, a la hora de someterse a la palabra de Dios, a la hora de evidenciar con hechos ese llamamiento, esa involucración, ese amor y ese temor a Dios, no hay nada, absolutamente nada. La palabra se hace infructuosa, es decir, no lleva fruto. Lo que uno cabría esperar de alguien que se llama creyente, no está. Y eso es exactamente lo que encontramos en la vida de Saúl. No hay. Yo soy del pueblo de Israel, oro a Dios, hago los sacrificios y los hechos. Cuando Saúl se enfrenta a la terrible realidad de una batalla, ya no tiene que perseguir a David, no tiene que lanzarle la lanza a David. Qué valiente eres, Saúl, que le lanzas en repetidas ocasiones tu lanza a David. Ya no tienes que hacer eso, tienes que enfrentarte al ejército enemigo, los filisteos. Ya las cosas cambian, ya no es tan valiente David. Ya se llena de temor. Y encontramos, por tanto, que cuando ve en riesgo su vida, entonces se acuerda de Dios. Voy a consultar a Jehová. Nos dice el versículo 6 que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. No hubo respuesta, con los medios que Dios en aquel tiempo utilizaba para comunicarse con su pueblo. Con los medios de aquel tiempo no hubo respuesta. Saúl se acordó de Dios cuando detectó una amenaza consistente sobre su vida. Pero si miramos más atrás, Saúl ya había despreciado su nombre en multitud de ocasiones. Saúl había matado a sus ministros, los sacerdotes de Nob, con sus familias y sus hijos, en una ocasión que los exterminó por completo. Y Saúl había hecho oídos sordos a la palabra de Dios, continuamente. No hizo caso a todas las aseveraciones y a todos los mandatos que Samuel le fue diciendo que hiciese. Nada. Lo cual nos demuestra que cuando los hombres están en gran dificultad, es cuando requieren que Dios obre milagrosamente. Hasta ese momento no se han acordado de Dios. Pero ahora sí que estamos en una batalla, ahora sí que llega la guerra. Señor, yo me acerco a ti para que obres milagrosamente. Entonces se acuerdan del amor de Dios. Oh, Dios es amor. ¿Cómo no me va a amar a mí, que pertenezco al pueblo de Israel, diría Saúl? Que participo en los sacrificios y que estoy en todas las fiestas solemnes. ¿Cómo me va a dejar el Señor así si Él es amor? Él ha prometido que estará conmigo hasta el final, guardándome de los peligros. Eso a pesar de que he estado pecando toda mi vida a conciencia, eso a pesar de que me he negado tajantemente a escuchar lo que Samuel me ha estado diciendo y he hecho exactamente lo contrario de lo que él me decía, eso a pesar de que he despreciado y he matado a los sacerdotes y en las iglesias, eso a pesar de que se nos ha hablado con fidelidad desde el púlpito. Y a pesar de todo, yo tomo mis decisiones en contra de la palabra de Dios. Pero Dios me protegerá porque Dios es amor.
Esto es lo que muchos creen, manipulando y tentando al Señor, porque esto es tentar al Señor. Eso es lo que muchos creen y caerán. Del Señor ni te puedes burlar, ni lo puedes manipular, ni lo puedes engañar. Aunque Saúl se esforzó bastante en todo eso. Si tomas tus propias decisiones, luego vendrán las consecuencias de tus decisiones. Las has tomado tú, conociendo lo que tenías que conocer. Estas consecuencias son el fruto de estar despreciando a Dios al no aplicar su palabra. Y esa es la causa-efecto, causa-efecto. Como muchos tienen en su mente el mantra de que Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor, y todo me lo perdonará porque Dios es amor, han pasado por alto su ira, han pasado por alto su justicia, y cómo va a actuar contra los rebeldes y contra los cobardes. Eso no tienen en cuenta la justicia y la ira de Dios. No, eso es del Antiguo Testamento. En el Nuevo, todo es amor. Veremos lo que dice el Nuevo al respecto más tarde. Muchos hacen como Saúl cuando se enfrentan a una situación grave. Esperan un milagro. Después de que ellos han tomado sus decisiones claramente contrarias al principio de la Escritura, a pesar de que no han querido escuchar la palabra de Dios, a pesar de que no han querido escuchar a los ministros por él enviados, no quieren reconocer que la situación en la que están es un juicio directo de Dios. No lo quieren reconocer. Y entonces, cuando ya las cosas están a punto de explotar, entonces se acuerdan de Dios y esperan el milagro que les saque de esa situación. Y como están viniendo a la iglesia, usan un lenguaje religioso, porque parece que ese es el amuleto que les protege para escaparse de la ira y de los juicios de Dios. Pero cuando Dios cierra la puerta, y a Saúl se la cerró, cuando Dios cierra la puerta, como cerró la puerta del arca de Noé, y nadie más entró por mucho que clamaron, cuando Dios cierra la puerta, se acabó toda esperanza. Se acabó toda esperanza. No olvidemos que Dios imparte en la salvación el don de la fe y el don del arrepentimiento. Si Dios no te imparte el don del arrepentimiento, no te vas a arrepentir. Seguirás en tu obstinado corazón, haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios para tu mayor condenación. Dice Matthew Henry, Saúl echará fuera al diablo de su reino, pero lo alberga en su corazón. De su corazón no se lo quitó. Y nos dice el Señor por medio del profeta Oseas en el capítulo 7, versículo 13. Ay de ellos porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí y no clamaron a mí con su corazón. Este era el problema de fondo de Saúl. Su espíritu impío no podía clamar de corazón buscando la guía y la dirección de Dios. Fueron puestos a su disposición multitud de medios de gracia, todos rechazados, todos. No hubo arrepentimiento en toda su vida de nada de lo que hizo, nada de arrepentimiento. Creía en Dios, ¿sí? Nos dice Santiago también, los demonios creen en Dios y tiemblan. Porque creer en Dios no es lo mismo que creer a Dios. Creer en Dios es creer que Dios existe. Los demonios también creen que Dios existe. Satanás cree que Dios existe porque de hecho se presenta en su presencia para llevar a cabo algunas acciones en este mundo y pedirle permiso. Pero hay que tener cuidado con no tener la fe de los demonios, que es creo en Dios y por decir creo en Dios ya soy salvo. No, es falso. El creer que Dios existe no es ninguna evidencia de la salvación. Hacen falta otras cosas que evidencian que realmente ha habido una conversión y que el Espíritu de Dios ha actuado. Pero esto es lo que muchos muestran. Una fe, creo en Dios. ¿Y los frutos? ¿Dónde están los frutos? Y por tanto sus propias decisiones y el andar obstinadamente por sus propios caminos les dejan en evidencia cuáles son los frutos que se supone que la fe debe dar y en qué están dando en tu vida. ¿En qué se están dando en tu vida esos frutos? Saúl quería simplemente un milagro que le librase de las huestes enemigas. Pero no olvidemos que Saúl ya se ha apartado de Dios. No olvidemos que Saúl mostraba un espíritu rebelde contra Dios, contra su palabra y contra sus ministros. ¿Por qué razón tendría Dios que escuchar la voz de un impío? ¿Por qué razón? Ojo, que Saúl era del pueblo de Israel. Ojo que hay muchos en las iglesias que se creen que por ir a una iglesia y decir creo en Dios ya son salvos. Ojo.
La Escritura nos dice por eso que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuál es el fruto que encontramos en Saúl? Vamos a contarlos. Ya hemos acabado. No hay ninguno. Y además se nos citan más cargos que le condenan. Versículo 7. Ya que Dios no le ha hablado, ya que se acerca a las puertas del cielo y Dios no le habla, vamos a abrir la puerta del infierno. Este es el fruto que vemos en Saúl. Versículo 7. Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y aquí encontramos a Saúl. Vemos su determinación para recurrir de forma deliberada y sin ninguna duda a alguien que practicaba artes diabólicas. Dios no me habla, no tengo ningún problema. Que me hable Satanás. Anteriormente se nos ha dicho que Saúl había desterrado de la tierra a los encantadores y adivinos. Hoy serían conocidos como mediums, o en algunas iglesias evangelicoides como profetas también. Luego veremos algo de esto. Y esta historia nos ilustra sobre el hecho de que los apóstatas, con frecuencia, cometen los mismos pecados que ellos combaten. Lo que ellos combaten, pues resulta que lo están haciendo en la intimidad. El pecado de consultar a los adivinos está tajantemente condenado en las Escrituras. Y esto es por una razón. Si tú crees en Dios, si tú crees en la palabra de Dios, si Dios es tu Padre, si le amas con todo tu corazón, si tienes en Él tu esperanza, si sabes con absoluta convicción que todo lo que dice en su palabra es la verdad, si esperas según sus propósitos, si descansas en su obra que la lleva a cabo a través de la providencia, ¿cuál es la razón por la que tienes que ir a un adivino para que te adivine el futuro? ¿Cuál es la razón? Porque es inconsistente. O sea, tú crees, amas, tienes a Dios como tu Padre, el que creó los cielos y la tierra, el que determina todo lo que ocurre, y resulta que te vas a consultar a una criatura que es un ángel caído, pero es criatura, sobre qué es lo que me va a pasar mañana. Eso, de entrada, pulveriza lo que tú dices que tienes como creyente, porque no puedes ser creyente si haces eso. Dios es un Dios fuerte y celoso, que no comparte su gloria con nadie. Y porque su pueblo le debe la adoración y el respeto a su sagrado nombre, siendo Él el creador y sustentador del universo, no tiene mucho sentido que alguien que se llama creyente consulte a los muertos. Levítico capítulo 19, versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 26. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, y aquí prostitución es prostitución espiritual, es decir, en vez de estar centrado en Dios y ser fiel a Dios, te vas con Satanás, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de en medio del pueblo. Es decir, la ejecutaré, la mataré. Así que el aviso de esta conducta era bastante severo para con Israel, porque es lo que hacían las naciones paganas. Y así lo expone el Señor antes de que entren a tomar la tierra prometida. Dice en Deuteronomio 18:14, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen. Hoy tenemos los signos del zodíaco, y muchos van a los signos del zodíaco a ver qué me dice a mí el signo. Muchas de las naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Hay una prohibición bastante clara. Que era una práctica habitual de los paganos, nos queda claro desde que José estaba en Egipto, cuando ante el sueño que tiene Faraón, hace llamar a sus adivinos. Recordaréis el sueño de las 7 espigas delgadas, las 7 gruesas, las 7 vacas gruesas, las 7 vacas flacas. Dice Génesis 4:8, 41:8, envió e hizo llamar Faraón a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños.
mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Allí se reunieron todos los que tenían este espíritu, pero les era imposible entrar en el sueño que Faraón había tenido. Por lo tanto, esto era una pauta habitual. También era una práctica de los filisteos. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. Los filisteos llamando a los sacerdotes y adivinos, fijaos cómo está todo mezclado en las religiones paganas, sacerdotes con adivinos. Atención. Luego esto lo traspasamos al mundo evangélico y vemos cómo sigue funcionando todavía. Preguntaron, ¿qué haremos acerca del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. A ver, adivinadnos, ¿cuál es el método? Acabó siendo una práctica de los israelitas, que curiosamente se parece como una gota de agua a otra gota de agua a lo que en nuestros días ocurre en entornos evangélicos, que tienen entre ellos profetas, que son adivinos, adivinan el futuro, sobre los cuales hay una advertencia. Jeremías 29:8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas, vosotros sois el pueblo de Israel, ¿verdad? Escogidos, vosotros sois la iglesia, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Bastante clarito lo que dice el profeta. 2800 años después estamos igual. Aquí tenemos a iglesias supuestamente evangélicas, o mejor dicho, supuestamente iglesias, que siguen atendiendo a estos profetas, que Dios jamás llamó y le dan un lugar de preferencia a los sueños, que tienen toques adivinos, todo lo cual está repudiado por Dios y por su palabra. Pero como no estudian la Biblia, tal y como la Biblia es, sino que la usan como un libro de superstición, pues hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. Ya decíamos en la introducción, hablando de cómo se interpretan las Escrituras, cómo uno le puede hacer decir a un texto lo que a uno se le ocurra. Por ejemplo, la Biblia dice, no hay Dios. Lo dice el Salmo. Si yo solamente cojo ese texto, puedo demostrar con la Biblia que Dios no existe. En Babilonia esto era lo habitual, y Nabucodonosor mandó llamar a toda esta gente para interpretar su sueño. El gran Nabucodonosor. Daniel 4:2. Vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Aquí llegan los adivinos también. Aquí llegan los astrólogos, aquí llegan los médiums. Aquí, ¿qué vamos a sacar? ¿Qué información necesitamos para descubrir el sueño de Nabucodonosor? Por eso hay una severísima advertencia a lo largo de toda la Escritura respecto a estas artes. Libro de Isaías, capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Es esto lo que va a hacer el pueblo de Dios? A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Saúl, ¿tú actúas de acuerdo a la ley y al testimonio? ¿Actúas de acuerdo a la ley y al testimonio? ¿Es a la ley y al testimonio al que se someten los que hoy se llaman profetas? ¿Es a la ley? ¿Es al testimonio? Porque exactamente están ocupando el lugar de los adivinos que la Biblia condena tan tajantemente. Ahí los tenemos. Pero como se disfrazan y dicen, utilizando palabras de la Escritura, que todo viene de la Escritura, olvidan, y esto es lo que veremos en nuestro próximo sermón, que Satanás también, usando la Escritura, fue a tentar al Señor. También con la Escritura. No llevó un libro de artes mágicas y esotéricas, no, llevó la Biblia. Y le fue diciendo al Señor qué es lo que la Biblia decía para hacerle caer. Vienen a decirnos, Dios me ha hablado, no por la Biblia, no, a mí directamente al oído. Dios me ha hablado, cuando Dios no les ha hablado. Porque ahora Dios utiliza solamente su palabra, solo, la Biblia, solo. Estos hombres acabarán como Saúl si no se arrepienten, porque lo que están haciendo es engañar a la gente para que desprecie la palabra de Dios, que es la que él usa por medio del Espíritu Santo para llamar a los pecadores. Pero en vez de usar la Biblia y lo que Dios en la Biblia ha determinado y establecido,
Se dejan llevar por sus sueños, qué bonito, y por sus visiones, que es lo que estaba haciendo también la pitonisa de esta historia. Cuando esto ocurre, la palabra del Dios eterno queda desterrada, porque los sueños y las visiones y las profecías de esta gente está por encima de lo que Dios en su palabra ha dicho. Está la palabra de Dios, y por encima mis sueños, mis visiones y mis profecías, por encima. Esto es una blasfemia colosal. En el pueblo de Israel, en sus orígenes, esto era motivo de apedreamiento. Luego ya no pasaba nada. Y aquí estamos en las iglesias, que tampoco pasa nada. Encima se les da plataforma, como dicen en otros países, para que expongan bien sus sueños y sus visiones y llevar embaucados a todos camino al infierno. Título de nuestro próximo sermón. Por lo tanto, como la Biblia no les importa en absoluto, no les importa la iglesia, ni les importa a los verdaderos ministros, actúan exactamente igual que Saúl. No le importaba nada. ¿Y cuáles son las consecuencias? Nos lo dice también el libro de Isaías. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, que es lo que está haciendo Saúl. Es decir, está en una situación crítica y en su desesperación, en vez de seguir clamando y suplicando y arrodillándose pidiendo perdón a Dios, no se molesta en absoluto. Va a consultar a los muertos. El cielo se cierra, el infierno se abre, ningún problema. ¿Qué más da? Y mirarán a la tierra, y he aquí, tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Bienvenido Saúl. Pero así es como están muchos, con toda su parafernalia religiosa, envueltos en religión y acabando en el infierno. Son muchos los que piensan que Saúl era creyente. No sabemos qué Biblia leen, pero desde luego si leen la Reina Valera del 60, en ningún lugar encontramos indicios de que Saúl fuera creyente. Lo que sí encontramos son evidencias de que Saúl era el rey de Israel y por lo tanto pertenecía al pueblo de Israel. Pero claro, entre pertenecer al pueblo de Israel y ser creyente es algo que tiene una diferencia como entre el día y la noche. En aquel tiempo, como ocurre ahora, el pueblo de Israel verdadero era espiritual, igual que ahora. Ahora hay muchas iglesias. De entre todas las iglesias vamos a ver quiénes son los creyentes. De hecho, las iglesias están tan podridas como están porque no hay creyentes. Por eso está la iglesia como está. Y el pueblo de Israel estaba tan podrido como estaba porque no había creyentes. Por eso estaba podrido. Dios utiliza un mismo método para salvar. Lo hizo en el pasado, la fe. En el Antiguo Testamento Dios salvó a todos aquellos que vivieron por la fe. La gente del Nuevo Testamento, ¿cómo se salvó? Por la fe. La gente de nuestros días, ¿cómo se salva? Por la fe. ¿Y la gente que viva mañana, cómo se salvará? Por la fe. Hebreos capítulo 11. Por la fe, tenemos ahí un repertorio enorme de gente del Antiguo Testamento y del Nuevo, y el método que Dios utiliza para salvar. Es cuando Dios, a través de la predicación de su palabra, coge por medio de su espíritu la palabra, la aplica al corazón y le da el don de la fe y del arrepentimiento. Ese es el método que Dios ha utilizado para salvar desde que Adán vino a este mundo. Nadie es salvo por nacer en un determinado país. Yo, como soy israelita, soy salvo. Bueno, pues los evangélicos que piensen que Saúl, por pertenecer al pueblo de Israel, era salvo, es que no se leen la Biblia. Porque me podéis contar o nos pueden contar por qué razón desaparecen las 10 tribus del norte. 10 tribus. De las 12, 10 desaparecen. Por su pecado, por su rebeldía, por su idolatría, por su obstinación. Desaparecen completamente. Dios ejecuta sus juicios sobre ellos. ¿Y qué pasa con las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín? Niegan continuamente todo lo que tiene que ver con las evidencias bíblicas. Persiguen a sus profetas. Los matan. Llega el Señor y también lo matan. Los judíos. Las 2 tribus. Los elegidos. ¿Qué es lo que tenemos ahí de gente que ha sido convertida y llamada por el Evangelio? Un pequeñísimo remanente. Un remanente que Dios, por las promesas hechas a Abraham, lo extendió hasta lo último de la tierra. Y Abraham le dijo que en tu simiente serían benditas todas las naciones, no solamente Israel por ser Israel, sino todas las naciones. En tu simiente. ¿Quién es la simiente de Abraham? Cristo. En Cristo todas las naciones de la tierra serán bendecidas.
¿Cuál es el fruto que esperamos de aquellos que han conocido la verdad? ¿Qué esperamos que actúe en su vida? Pues una de las evidencias es el arrepentimiento. Uno puede caer terriblemente. David caerá terriblemente, pero iremos viendo su arrepentimiento. Uno puede ver que cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, no ocurre como en la parábola, sino que se mantienen firmes, son fieles, son leales a Dios, son leales a su pueblo y siguen manteniendo la posición en su lugar. Ahora bien, cuando vienen situaciones en las que ves a las personas ser ingratas, desleales y sus vidas muestran un mal testimonio, entonces estamos hablando de falsos creyentes, de creyentes de nombre, que vienen, intentan estar en medio del pueblo de Dios, intentan hacer cosas en medio del pueblo de Dios, pero las evidencias son palpables, en los detalles, en lo que está ocurriendo en el día a día. Desde luego, jamás se arrepienten. ¿De qué se van a arrepentir? Jamás. Para los que defienden que alguien por ser israelita es salvo, le tenemos que recordar las palabras del Señor dirigidas a los israelitas, precisamente a los fariseos, la clase social y religiosa más alta del país. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad en él, porque no hay verdad en él. Si como pueblo de Israel todos serán salvos, como muchos dicen, las 10 tribus de Israel que mencionábamos antes, ¿por qué no están entre los salvos? Si fueron todas desechadas. Las tribus del sur, Judá y Benjamín, ¿qué ha pasado con ellos? Porque ellos rechazaron a conciencia al Mesías que les había sido prometido y que recibieron. Cuando el apóstol Pablo les está predicando sobre las promesas hechas a los padres y el anuncio de salvación hasta lo último de la tierra y que Dios tenía pueblo también entre los gentiles, ya vemos lo que le hicieron a Pablo. Nos narra ahí cuántas veces le azotaron, cómo ha sufrido multitud de situaciones críticas a manos de los judíos, todos salvos, como se puede ver en las Escrituras. En este inmenso grupo de Israel apóstata, en este inmenso grupo del Israel apóstata, estaba Saúl. Era uno más, de los apóstatas. Su vida lo demuestra en cada momento. Aunque use palabras religiosas, y hemos visto cómo se ha dirigido en ocasiones anteriores a Samuel, hijo mío, Dios te bendiga, te juro por Jehová, ha utilizado palabras religiosas. Pero nada de todo lo que él ha estado haciendo muestra una verdadera conversión. Y ahora le añade algo más. No solamente actúa según su interés al sentirse rechazado por Dios y decirle a sus hombres que le buscan una mujer que practica artes satánicas, sino que además se disfraza. Entonces le seguimos sumando detalles a la vida de Saúl. Saúl el creyente para muchos. Le seguimos sumando detalles. Y así intenta que no le reconozcan y que eso le permita consultar a los muertos sin que nadie sepa que es él, el rey de Israel, consultando a los muertos. Pero aunque su idea es engañar, a Satanás no le engañas. Y eso es lo que se demuestra aquí también. A Satanás no le engañas. Versículo 8. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Esto presenta bastantes dificultades si uno quiere entender que la aparición que va a tener era realmente quien Saúl creía que era. Porque es que es como si nos juntamos aquí 2 también de nosotros y decimos, pues aquí va a aparecer Naamán el sirio. Es que estamos mal de la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? El texto es bastante amplio para comentar bastantes cosas. Nos dice que, repito, se disfrazó Saúl, se puso otros vestidos, se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Muchos creen que Dios también es adivino. Es decir, lo que va a pasar en el futuro, Dios lo sabe porque es adivino. Esto es falso, de toda falsedad. Dios no es adivino. Dios decreta todas las cosas según el puro afecto de su voluntad, según su consejo. Dios decreta. Es decir, yo sé que se me va a caer la tablet.
La pongo aquí, la suelto y se me cae la tablet. Yo no soy adivino. Es que yo he determinado que la tablet se me va a caer. Esto es lo que hace Dios. Dios determina cómo van a ocurrir las cosas. Dios es el creador. Es quien determina los sucesos de toda la historia. Es el quien gobierna la historia para que se desarrolle por donde Él quiere. De hecho, de los imperios, Él dice que son como gotas, como polvo en la balanza. Los imperios. Tiene dominio sobre todas las cosas. Es el quien gobierna la historia para que se desarrolle por donde Él quiere. De hecho, los 2 primeros sermones que dimos en esta serie tenían que ver con la historia de Dios. Es su historia, no es la nuestra, es su historia. Y Él la desarrolla. Todo lo que ocurre en el mundo de los vivos y de los muertos, de los seres visibles y de los invisibles, en todo el vasto universo, está sometido a su voluntad soberana. Y nada escapa a sus decretos, nada. Las criaturas creadas sí que pueden ser adivinos. De hecho, la Escritura no dice que no consultemos a estas personas porque lo que dicen es falso. No. No está diciendo que sea falso. No está diciendo que sea mentira. Lo que está prohibiendo es que las consultemos. Pero las criaturas creadas sí que pueden ser adivinos. Satanás y sus ángeles pueden tener un lapso de adivinación hasta un determinado tiempo. De hecho, os acordaréis de aquella joven esclava en tiempos de Pablo que iba proclamando y pregonando: estos son hijos del Dios Altísimo. Y nos dice la Escritura que daba buenas ganancias a sus amos con sus artes adivinatorias. O sea que esto es cierto que ocurre. La Biblia no niega que sea cierto, es cierto. El asunto es que nosotros consultemos lo que Dios prohíbe tajantemente, de manera que nuestra confianza, nuestra esperanza, se vaya a estas consultas adivinatorias y no a Dios, quien tiene que ser nuestro sustento y fundamento. El asunto es a quién nos dirigimos. Porque si nos vamos al otro lado, entonces nos ponemos en la disposición de Saúl y estamos inclinados a escuchar a Satanás. A Satanás. Como Dios es soberano, esta es una de las más importantes doctrinas que nosotros predicamos, la soberanía de Dios. Dice Pink en su libro de los atributos de Dios, refiriéndose específicamente a esta capacidad de Dios de ser soberano, dice: la soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de las más eminentes de sus criaturas, muy por encima. Él es el Creador. Satanás y sus legiones son criaturas, como nosotros. Es cierto que ellos tienen un poder mayor que el nuestro, pero son criaturas. Nadie, sigue diciendo Pink, nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su propia palabra lo declara explícitamente. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad. No hay quien estorbe su mano ni le diga: ¿qué haces?, nos dice en Daniel 4. La soberanía divina significa que Dios lo es de hecho, así como de nombre, es decir, que ejerce de Dios soberano y que está en el trono del universo, dirigiendo y actuando en todas las cosas según el consejo de su voluntad. Determina, decreta y aquello se cumple. Spurgeon dice: no hay atributo más confortador para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, los creyentes creen que la soberanía los gobierna. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por las personas mundanas, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la soberanía del Dios infinito. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Allí está el libre albedrío del hombre. Dios no tiene libre albedrío. No, el hombre sí. Perversión de la doctrina. ¿No será más bien que Dios es el que tiene libre albedrío y el hombre no? Pues no, señor, es al revés. El hombre tiene el libre albedrío y Dios no. Sigue diciendo Spurgeon: nosotros proclamamos a un Dios soberano con derecho a hacer su propia voluntad con lo que le pertenece, que dispone de sus criaturas como a él le place, sin necesidad de consultarlas. Entonces, cuando predicamos sobre esto, se nos maldice, y los hombres hacen oídos sordos a lo que les decimos, ya que no aman a un Dios que está sentado en su trono, pero es a Dios en su trono
al que nosotros queremos predicar es en Dios, sentado en su trono, en quien confiamos. De manera que si confiamos en Dios sentado en su trono, ¿cómo podemos prestar nuestros oídos para escuchar a doctrinas de demonios, como hace Saúl? Cuando alguien actúa como hace Saúl, es evidente que no acepta ninguna de las doctrinas básicas de la fe cristiana. Su corazón está en otro sitio, no en Dios. Su esperanza está en otro sitio, no en Dios. Por mucho que jure por Jehová, como hace Saúl, por mucho que haga sacrificios, como hace Saúl, Saúl. Lo que estamos hablando es de un hombre impío. Sus hechos lo delatan continuamente, sus hechos lo delatan. ¿Podríamos consultar a los muertos teniendo a Dios como nuestro Padre? ¿Podríamos consultar a los muertos? Para aquellos que Dios no es su Padre, evidentemente actuarán como Saúl, ante situaciones en las que está en juego su vida o la vida de los suyos. Vemos a muchos vecinos o conocidos que cuando tienen algún problema de salud, algún problema de cáncer, este tipo de cosas tan terribles, rápidamente se van a los curanderos, a los adivinos, a los médiums para que les solucionen este problema. No han hecho caso de Dios en su vida y ahora se acercan al infierno para que les solventen los problemas de salud. Un milagro, aunque sea satánico. Muchos verán horrorizados este hecho de consultar a los demonios. Muchos condenarían tajantemente que alguien creyente hiciera esto. Pero hay algunas advertencias con las que vamos a terminar y que nos marcan las Escrituras. ¿Puede una iglesia que se llama creyente adorar al demonio? Si esto lo comentamos en las miles de iglesias que hay, todas nos dirán ¡no! ¡Ay, amigo! Pues resulta que Pablo escribió 1 Corintios capítulo 10, precisamente para hablar de esto. Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros, la iglesia, os hagáis partícipes con los demonios. ¿Porque se puede participar con los demonios? Por supuesto que se puede. No le rindas el culto de adoración y alabanza exclusivo, solemne y reverente a Dios y piensa a quién se lo estás rindiendo. Cuando en vez de adorar a Dios en espíritu y en verdad, racionalmente, como Él nos invita y nos enseña, se hace un culto emocional donde no se adora a Dios, sino a mis instintos, a mis sentimientos, a mis emociones y a lo que yo quiero hacer para sentirme bien, ¿a quién te crees que estás adorando? ¿A Dios no? Y si no adoras a Dios, ¿a quién adoras? Pues estás adorando a Satanás. Todo muy bien disfrazado. Todo muy bien maquillado. Incluso se usa la Biblia. Ya. Claro que Satanás, si quiere engañarte, no te va a traer un tebeo de Mortadelo y Filemón para leértelo delante de todos y engañarte así, porque así no te engaña. Tú sabes lo que te está leyendo. Ahora, si utiliza la Biblia, la manipula, la maquilla y le da 3 vueltas, tú ya la percibes de otra manera. Y al final se ha hablado de Dios. Sí. Porque Satanás pensarás que no habla de Dios. Pensarás que Satanás no es un buen teólogo. Es el mejor teólogo de los que ha existido en toda la historia de la humanidad. El mejor teólogo es Satanás. Entonces, si Satanás quiere engañar a una iglesia, tiene muy fácil cómo hacerlo. La Biblia. Manipula la Biblia y tiene todo a su alcance. Hay que tener mucho cuidado, porque el que no está con Cristo está contra Cristo. El que no coge conmigo, desparrama. O sea, no hay término medio. Si Dios ha dejado establecido con precisión en su palabra todo lo que tiene que ver con la verdadera adoración, todo lo que tiene que ver con el culto a su nombre, cualquier variación que se produzca lleva a la adoración falsa. Y una adoración falsa es una adoración satánica. Por eso en el libro de Apocalipsis se habla de las iglesias que no están actuando correctamente y se les llama sinagogas de Satanás. ¿Por qué se les llama sinagogas de Satanás, cosa que en nuestros oídos tan dulces y perfectos, esto nos suena fatal? Uy, qué ira, qué cosas más mal dichas. Pero es lo que enseña la Escritura. O sea, lo que es Satanás, lo que es satánico, lo que es diabólico, lo que es pecado. Hay serias advertencias de aquellos que creían que por pertenecer al pueblo de Israel, según la carne, estaban protegidos de todo a causa de que Dios les amaba. Ah, sí. Y cuando Dios muestra su amor, ¿tú qué haces a cambio? ¿Cuál es la evidencia de que el amor de Dios está en ti? ¿Cuál es la evidencia de la conversión? ¿Cuál es la evidencia de la santificación? ¿Cuál es la evidencia de que la justificación en ti, por la que Dios te ha salvado,
produce frutos de justicia. ¿Cuál es la evidencia? Por eso dice Pablo, hablando de los israelitas, que para muchos todos los israelitas eran salvos, y dice Pablo, de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual se quedaron en el desierto. Pero eran israelitas, como en muchas iglesias, pero yo voy a la iglesia, pero yo soy miembro de la iglesia, pero yo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Atención, toma nota de lo que le pasó al pueblo de Israel y no pienses que tú por vivir en este siglo eres diferente, porque el corazón es el mismo. Sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué estás en esta vida y para qué luchas? ¿Qué estás codiciando? Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Fijaos la idolatría. No dice que se postraron delante de los ídolos de Moloc, de Asera. No. Idolatría. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Idolatría. Comer, idolatría. Beber. Estamos hablando de excesos. Idolatría. Jugar, idolatría. Cuando algo toma el dominio y el lugar que le corresponde a Dios, estás idolatrándolo. Cuando tu tiempo que debes dedicar a Dios lo dedicas a otra cosa y quitas a Dios de su lugar para poner otra cosa, estás idolatrando. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 profanación espiritual, adulterio espiritual. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron. ¿Puede Dios hacer estas cosas? Pues sí, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. Este Moisés que nos ha traído aquí para matarnos de hambre. Pero ¿no estáis pidiendo durante 430 años salir de aquí? Lo saca. Y encima Moisés es lo peor que nos puede haber ocurrido. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos. ¿A quiénes? A nosotros. Pablo le escribe a los Corintios, pero esta carta es para nosotros también. Estas cosas están escritas para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De manera que tenemos una seria, severísima advertencia, porque es más que fácil caer en el espíritu de Saúl. Seguir el camino de Saúl. Asumir que porque uno está en una iglesia, o porque alguien se dice a sí mismo que cree en Dios, esto le lleva a la salvación, cuando no hay fruto que evidencie que eso ha ocurrido. No hay fruto. Una vez más recordamos que la evidencia de que hemos sido llamados a la salvación nos la da la fe. La evidencia son los frutos de la fe y el arrepentimiento. Si tú quitas todo esto de en medio, por mucho que digas creo en Dios, no crees en nada. Crees en ti mismo y crees en tu corazón para seguir sus dictámenes. Pero no pasemos por alto que Saúl, lejos de arrepentirse delante de Dios, lejos de restituir el agravio, mostrando así su arrepentimiento, Saúl se va a consultar a los muertos. Saúl. Estos detalles son los que nos muestran dónde estaba el corazón de Saúl. Tenemos que discernir para que como creyentes nos aseguremos de que somos aquellos que Dios llamó a la salvación. ¿Cómo me puedo asegurar? El autoexamen. Tenemos ahí una serie colgada en la web de la iglesia que se llama el autoexamen, donde establecemos qué cosas tenemos que tener en cuenta, porque el autoexamen es algo que nosotros tenemos que hacer habitualmente. Asegúrate de que estás en la fe, dice Pablo. Examínate para comprobar que realmente estás en la fe, porque es muy fácil despistarse, es muy fácil irse por otro camino. ¿Cuántas gracias le debemos de dar a Dios? Porque a aquellos a quienes llama a la salvación les da el don de la fe y el don del arrepentimiento, para que podamos volver a Cristo, que dice la Escritura que es el camino, que es la verdad y que es la vida. No solamente para los que hoy se convierten, y todos los días Dios llama a gente a la salvación, sino para nosotros, que llevamos 10, 15, 20, 30 años convertidos, pues hoy también. Necesitamos escuchar la palabra de Dios, ver en qué situación está nuestro corazón, examinarnos a nosotros mismos, ver de qué nos tenemos que arrepentir y tomar las decisiones oportunas para cambiar nuestro camino. Vamos a terminar en oración.